Buenas noches, mi grupo está conformado por Paula Rubio y Jessica Ariano, quienes hablan. El tema que vamos a hablar es del sistema de defensa regional, continental y multilateral frente al tema de la guerra y la paz en Colombia. Como tal, ¿por qué hablamos de esto? Porque antes de este tema hablamos y analizamos los planes nacionales de desarrollo de los dos gobiernos colombianos, que fue Uribe y Santos, y, vamos a analizar los temas fundamentales para lograr la paz y la guerra en el continente. Inicialmente, en los últimos 30 años de conflicto armado, Colombia, los gobiernos han combinado tres estrategias de guerra y paz negociadas. Entre esas tres, la primera es programas presidenciales, la segunda es desmovilización y la tercera descentralización. Como tal, esto ayuda a un balance de esta triple receta para comprender los logros, errores y desafíos. Colombia tiene un estado y gobierno a nivel nacional mucho más fuerte hoy que hace 30 años, por todo lo que se ha venido hablando en los últimos años. Reconoce que hay tres Colombias: la urbana, moderna, productiva y con acceso a servicios de justicia; la intermedia, con un desarrollo incipiente en bienes y servicios y carencia en equipamiento social e infraestructura; la tercera es la rural, aislada, con grandes rezagos e indicadores sociales y económicos y con una débil presencia del Estado. Colombia es el país con mayor presencia diferencial de Estado en América. Como tal, el impacto de las políticas, tenemos que programas presidenciales donde contribuyeron a formar estabilidad municipal en los municipios intervenidos, entre tres dimensiones: monopolio de la coerción y protección, recaudación tributaria y legitimidad política. Contribuyeron a los programas en la formación de estabilidad municipal y los municipios intervenidos. La provisión de seguridad y justicia rural ni siquiera se menciona como un objetivo ninguno de los programas, excepto que la última versión del programa de consolidación, que apenas invirtió en 50 municipios. El impacto en autonomía territorial tributario fue limitado cuando no fue contraproducente, principalmente ningún programa tuvo un impacto positivo sobre el recaudo y los ingresos locales. Solo uno de los programas tuvo el objetivo de aumentar la participación política territorial. Algunos programas incrementaron la violencia en los territorios, puesto que solamente a los municipios que se desmovilizaban, las personas que se movilizaban en dichos municipios, se les iban a hacer una inversión a estos; los otros no. Entonces por esto incrementaron la violencia en otros municipios. Como tal, vemos que el mundo ha cambiado en los últimos 60 años y de manera vertiginosa en los últimos 20, razón por la cual sus amenazas son cada vez más complejas y de diversa índole, tanto estatales como no estatales. Por supuesto que estos grupos que amenazan la seguridad internacional se refieren más a estructuras ideológicas y económicas que influyen en la agenda internacional, y que genera alianzas con quienes se oponen a la orden internacional establecido por un grupo de países que asumen unos valores de bien y mal a la hora de definir el sistema internacional.
Pues esta definición, que también es de corte cultural, ideológico y economista, hace que el mundo se parta en dos escenarios, que ya no es de Guerra Fría como tal. Ahora tenemos un escenario de buenos y malos, de libertarios y de opresores, de demócratas y de tiranos en el mundo. Pues sin embargo, para efectos prácticos e independientemente de que se esté de acuerdo o no con esta caracterización, pues el sistema internacional es importante darse cuenta que los enemigos cambian y que el fracaso de las grandes potencias de las guerras contemporáneas pues han sido por falta de conocimiento de sus nuevos de sus nuevos contrarios. Pues de la implementación de una estructura que le permita eh, al Estado repeler sus amenazas de manera efectiva, pues sin grandes costos sociales y económicos, ¿no? Pues la respuesta de Estados Unidos a los ataques de los ataques de hace 11 años, hace que genere una real alternativa de relaciones en el sistema internacional que, que aglutina a todos sus enemigos, sin importar su naturaleza, acorralando el poder internacional legal y, y cuestionando las acciones que en materia de seguridad se han llevado a cabo. Se puede decir que hace 70 años pues los nazis crearon una estructura totalizante de poder que llevó a la guerra a todo el mundo. Hoy los enemigos son horizontales, poderosos, ricos, decididos y actúan con intereses ocultos en el sistema internacional. Pues los enemigos de antaño para el proyecto occidental ya fueron derrotados, pero de su derrota nacen los nuevos retos internacionales. Pues aprender que las variables de conflictos actuales no son diferenciadas, sino que están inextricablemente unidas por su deseo de imponerse en el sistema internacional, pues permitirá que las amenazas se vean como un todo, puesto que su naturaleza actual es la misma. Pues ya como tal el contexto político y cultural, pues en cuanto a la dependencia de Colombia en frente a USA, pues Estados Unidos con el contexto global cuenta con una política exterior que se basa en gran medida en la intervención en conflictos ajenos y apoyo a dichos gobiernos que cuenten con su doctrina con lineamientos capitalistas. Es un Estado que justifica doblegar la soberanía de los países con el argumento de llevar democracia y defensa de los derechos humanos a sus aliados. Pues, debido a que generalmente los gobiernos se ven enfrentados a las amenazas de los territorios o grupos insurgentes, pero cabe resaltar que esta es una doble moral debido a que la lucha contra grupos ilegales que en muchos casos intentan retomar el poder estatal mediante golpes de Estado hacia líderes que cometen crímenes contra los derechos humanos en sus políticas estatales. Y aún así Estados Unidos apoya a dichos líderes, imagínense. Pues en el caso colombiano, Estados Unidos considera actualmente al país como un aliado, ya que el presidente Santos en sus dos periodos de gobierno ha colaborado en la agenda de Estados Unidos en Latinoamérica. Y pues a su vez ha permitido que el país intervenga como un factor de apoyo
en el proceso de paz, que es bastante bueno, y con la venta de compañías importantes para el país, con políticas militares y armamentistas y con la colaboración de expandir criminales a Estados Unidos mediante un trabajo conjunto. En medio de todo esto es necesario que el gobierno colombiano haya permitido la explotación de los recursos naturales y en medio del proceso se ha generado gran daño ambiental a nuestro país, que sumado a que históricamente Colombia se ha visto doblegado a las decisiones de Estados Unidos. Como pudo observarse en el episodio de la guerra de las dos Coreas, ahí pudimos ver eso, donde Colombia tuvo que enviar tropas a una guerra ajena simplemente por el hecho de ser un socio de Estados Unidos y rendirse de cierto modo a sus peticiones. Pues se llega a la conclusión de que si bien Colombia se encuentra en puesto privilegiado por ser un importante colaborador, como modo estratégico a través de la historia, este puesto se ha ganado debido a que es socio de una potencia. Y pues por ende, al ser potencia de la colaboración, ha sido del todo voluntaria, sino con cierta matriz de evitar conflictos en este país que pueden trascenderse y afectar de manera social, política e incitaciones menores a un conflicto en el que no se está de igual a igual para un conflicto de estas proporciones. O sea, no estamos como para un conflicto de estas proporciones con Estados Unidos. Los países de la región han dado cuenta que de ello específicamente por el caso de Venezuela, de Venezuela y Cuba, como por tener una ideología diferente al capitalismo, y han sido víctimas de bloqueos económicos que han afectado la economía y por ende la población en el mundo globalizado, en la cual los países dependen recíprocamente para conseguir bienes y servicios importantes para el desarrollo. Pues asimismo hay países que no están de acuerdo con el proceso de paz, pero sin embargo Colombia necesita este proceso de paz. Donde hay factores de la toma de decisiones de un gobierno entre la guerra y la paz. El proceso de integración económica ha transformado varios aspectos que han abarcado puntualmente dos temas importantes, como el contexto político y la aplicación de política exterior. Pues como tal, en el momento de ejercer la política se involucra un vínculo directo con las consecuencias que acarreará el Estado. Por ello es importante tomar en cuenta los factores de toma de decisiones. Pues a partir de los años 90 la política exterior comienza a cambiar con la subida del petróleo y del dólar y el bajón de los precios del petróleo. La economía se vio afectada bastante. Me gustaría mostrarles un video donde muestra la historia de Colombia del conflicto armado. Es importante, pues me parece bastante importante para que lo... Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá, desde emisoras vociferaban: vamos a hacer la revolución. Pero no hubo revolución, solo violencia. Los
los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Edu. Pues como pudieron ver el video anterior, me pareció importante mostrarlo porque ahí muestra como todo el proceso de la guerra de nuestro país, ¿no? Como todo lo que abarcaba y lo que abarcó. Yo creo que es importante, digamos que ver y no olvidarnos de cómo fue hace mucho tiempo, ¿no? Cuántas personas murieron frente a esta guerra, ¿no? Pues gracias a hoy en día existe ese acuerdo, ese tratado que se firmó, pues para poder disminuir el tema de la guerra y que más familias no sufrieran, que sus familiares murieran o que simplemente los sacaran de sus viviendas. Ver esto personalmente, digamos, en mi caso, lo viví. Fui criada en el Tolima, donde la guerrilla era bastante fuerte hace mucho tiempo, hace más de 20 años, no, más o menos 20 años, todavía era fuerte el tema de la guerra. Ver que el ejército contra la guerrilla y estar tú ahí en medio de eso es muy fuerte. Pues gracias a Dios hoy en día ya eso, la verdad, con todo lo que ha pasado y con el tema de que Santos también ha ayudado, Santos y Uribe, en esos dos gobiernos, se ha ayudado bastante a minimizar el tema de la guerra. Ahora a continuación pues mi compañera les va a hablar de otros temas también bastante importantes frente pues a todo lo de la política exterior, la paz y demás. Muchas gracias.